Ya, ahora sí estoy grabando. Ya, nosotros estábamos viendo, ¿cierto?, la probabilidad de error en la detección por umbral. Ya, vimos, por ejemplo, qué pasa con una señal recibida, la que está en azul, y el respectivo ruido que está en el canal. Recuerden que este ruido se le suma, ¿ya? Entonces nosotros en el receptor vamos a tener la señal original, que es la señal, ¿cierto?, que está codificada. En este caso, es un sistema on-off con amplitud 0 y 2, ¿ya? Y al cual le sumamos ruido, ¿ya? El ruido es una función aleatoria como se veía en naranjo, ¿ya? Y la resultante, ¿cierto?, está superpuesta acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos la señal recibida. Yo superpuse en azul la original, ¿ya? Y la detección por umbral, yo les había comentado de que consiste en tomar dentro del intervalo de la duración del bit, uno toma solo una muestra, ¿ya? Ahora, en general uno toma la muestra central, pero eso depende, ¿ya? Puede ser cualquier otro valor. Eh, y lo importante que yo les comenté que el ruido va a ser un ruido gaussiano, por lo tanto aquí tenemos la, ¿cierto?, la eh, distribución de probabilidades, ¿ya? Y con esto nosotros vamos calculando la probabilidad. Hablábamos también de que cuáles son los valores apropiados, ¿cierto?, para el ver, ¿ya? Y ahí nosotros llegamos a la conclusión de que un buen ver sería un 1 por 10 a la menos 9, ¿ya? Y probabilidad correcta sería 99,69, ¿cierto?, porcentaje, ¿ya? Eh, la probabilidad de error se mide con respecto al conteo, ¿cierto?, de bits que llegan con error, dividido por el total de bits transmitidos, ¿ya? Recordad que nosotros siempre hablamos en bits, ¿ya? No en bytes. Y de aquí, ¿cierto? Hablábamos de los bits por segundo, los BPS. Son los bits por segundo. Ya, eso es lo que hemos visto. Ahora, eh, retomando, ¿cierto?, el tema de todo esto. De la detección por umbral, ¿ya? Nosotros vamos a considerar un ruido, ¿cierto?, con una distribución gaussiana, ¿ya? Porque esta es la más popular. Y en general todos los sistemas son considerados así. Me faltó el eje. A ver. Ahí sí. Ahora lo importante es que el valor medio es cero, ¿ya? Entonces nosotros por eso tenemos la expresión ahí de esta distribución, ¿ya? Entonces en el receptor nosotros vamos a decidir si el bit recibido es cero, ¿ya? Si la amplitud recibida es menor a la mitad, ¿cierto?, del umbral. Y vamos a decidir si es uno, si la amplitud ¿verdad?, de la señal recibida es mayor que el umbral. El umbral siempre en el caso on-off, ¿ya? Como les decía, está referido, ¿cierto?, a... A ver, el umbral, ¿cierto?, es la mitad de la señal. Entonces, porque nosotros tenemos una transición entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es interpretar, ¿cierto?, sobre todo esta ecuación. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que representa esta ecuación? Así en pocas palabras, y lo anotamos acá. Lo escucho, jóvenes. ¿Qué quiere decir esa función? P con argumento n. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué valores que entrega
esta ecuación. Y ustedes me responden, ¿qué entrega esta función? ¿Qué es lo que entrega esta ecuación? Claramente es esto la probabilidad de probabilidad de qué. ¿Ya? Entonces, le reitero la pregunta. Aquí tenemos, ¿cierto?, la probabilidad, la ecuación de la distribución de probabilidades de la ecuación gaussiana. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué entrega esta ecuación? La probabilidad. ¿Pero probabilidad de qué? ¿Ya? ¿Quién me puede decir? Yo al menos por mi parte, pero es que no me acuerdo. ¿No? ¿Y el resto? Porque esto lo ven en probabilidades, ¿cierto? Creo que en algún momento. En algún momento soy yo. ¿Ya? Entonces, ¿la probabilidad de qué? Porque la ecuación entrega la probabilidad, ¿cierto? ¿Y la probabilidad de qué? ¿Cierto? De que n, no va a ser cursivo, tome algún valor. Yo la voy a poner numérico porque el valor numérico. Numérico. Ya, ¿y qué significa eso? Bueno, todos se acuerdan de que esto es una campanita Gauss, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Una cosa así. Eso sí. De ¿de qué depende de que sea así, más ancha o menos ancha? Por ejemplo, así o así, más angosta. Ya, eso depende, eso lo da la desviación estándar. ¿Ya? Una desviación estándar más grande va a ser más anchita. Lo voy a anotar aquí. Desviación estándar. El sigma define el ancho de la campana. Porque en el fondo es una campana. Campana Gauss. Entonces, ¿qué valores van aquí en el eje vertical? A ver si lo vamos a hacer más ancho. Ya, negro. Jóvenes, ¿qué va ahí en el eje vertical? La probabilidad. La probabilidad. Muy bien. Muy, muy bien. Aquí, probabilidad. Le voy a poner P, ¿cierto? Y entre paréntesis M. Para indicar que es la probabilidad. Súper. Van a generar minúscula porque así no se confunden. Ahí está. Ahora, en el eje vertical, ¿qué es lo que va? Perdón, horizontal, 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 horizontal.
Ahí está. ¿Qué es lo que va en el eje horizontal? Me acuerdo que eran los múltiplos de la desviación estándar, profe, ¿o no? Es que es un eje real, así que son valores. Pero, ¿qué representan esos valores? Es lo mismo que el eje vertical, son números, ¿cierto? Números reales. Y representan la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad, el valor de probabilidad. Y el eje horizontal, ¿qué representa? Los valores que puede tomar n. ¿Los valores de qué? Aquí es n. Este es n, ¿cierto? Los valores que puede tomar de qué. ¿Ya? Súper importante. Estos son valores de amplitud. ¿Ya? Puede tomar n. Entonces nosotros hacemos un gráfico de amplitud versus probabilidad. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros tenemos señales, ¿cierto? En el caso que estamos viendo acá. Perdón. Nosotros tenemos amplitud en este caso numérica, ¿cierto? Entre 0 y 2. ¿Ya? Definimos un umbral que va en la mitad, que es 1. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos diciendo, esto lo voy a copiar. ¿Ya? Que nosotros basamos nuestra decisión, ¿cierto? En valores de amplitud. ¿Ya? Entonces, si la amplitud fuese 2, por ejemplo, aquí tendríamos un valor 1. ¿Ya? De umbral. Entonces, si nosotros tenemos un bit 0, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener un error para el bit 0. Recuerden que el bit 0 se representa con una amplitud de señal igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, el receptor tiene una señal igual a la amplitud de ruido, porque la amplitud de la señal para el bit 0 es 0. Por lo tanto, si la amplitud de ruido, ¿cierto?, es menor que el umbral, ¿ya? Tenemos un sistema sin ¿ya? error. Entonces, si tenemos que si la amplitud de n, ya, ese n de t este de aquí, el mismo, ¿ya? Si la amplitud de n es menor que AP medios, o 1, ¿cierto? No hay error. Entonces uno dice, ¿cuánto es la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra eso? Y eso uno lo lleva acá. Y vemos el gráfico, ¿verdad? Supongamos que AP medios está ubicado allí, justo aquí. Ahí, color negro. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esa probabilidad de error? ¿Ya? Porque dijimos que si la amplitud, ¿cierto?, del ruido es menor que AP medios, significa que no hay error. ¿Ya? ¿Cómo calculamos nosotros la probabilidad de que haya error? ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, de aquí, yo lo voy a extender hacia arriba, ahí. No, ese no me gusta. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, jóvenes? Entonces, este valor de aquí, ¿qué representa? Ese de ahí. ¿Qué representa ese valor, jóvenes? Un valor único. Ahí sí. ¿Qué representa solo ese punto?
El umbral de decisión. Sí, pero en este gráfico naranjo, ¿qué representa? Es el valor de probabilidad. Esta es la probabilidad, ¿cierto?, de que la amplitud de ruido sea igual al umbral de decisión. Pero es un numerito, ¿ya? Y para calcular esta probabilidad, ¿no? Es ahí. Para calcular esa probabilidad nosotros recurrimos, ¿cierto?, a la ecuación. Entonces, donde está n reemplazamos a p medio y sigma tiene que ser un valor que nos da. ¿Ya? Pero eso es un valor único. ¿Ya? Nosotros, en el fondo, vamos a calcular lo siguiente. ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad de que la amplitud de ruido sea mayor? ¿Cierto? Porque ahí vamos a tener error. Y este va aquí. ¿Cuál es la probabilidad? Eso necesitamos calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos que el ruido es mayor que AP medio, mayor que el umbral? Es para el bit 0, ¿ya? Porque ahí nosotros vamos a tener el límite, ¿cierto? Donde comienza a confundir, ¿cierto?, el receptor, el 0 con el 1. Porque la amplitud va a ser mayor que el umbral. Y el receptor sabe que si la amplitud es mayor que el umbral, el bit recibido es 1 y no 0, ¿ya? Por eso es error. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos, ¿cierto?, que la probabilidad de que la amplitud de n sea mayor que de medios? ¿Ya? Recuerden que solo un punto es cuando tenemos AP medios, ¿ya? Que es lo que está en azul. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros el valor completo de probabilidad? Profe, Bueno, dígame. por qué tenemos que buscar que la probabilidad del umbral sea mayor y no menor? ¿En qué fue que dijo que nos convenía más? Ah, es mayor porque estamos buscando el error, ¿ya? Este es el error en la detección. Si la probabilidad es menor, ¿ya? Si la amplitud es menor, ahí aquí, en este caso, lo voy a escribir mejor. En este caso tenemos recepción sin error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos transmitiendo un bit 0. ¿Ya? En el on-off, la amplitud de la señal transmitida tiene un valor 0. ¿Ya? Entonces, si el ruido no supera la P medios, ¿ya? Aquí está la regla, todos los valores, ¿ya?, de amplitudes recibidos con valores numéricos menor que la amplitud P dividido por 2, menor que el umbral, se consideran como 0. Y esa decisión es la que toma el receptor, solo en base a la amplitud y solo a la comparación con el umbral, ¿ya? Entonces, en ese caso tenemos recepción correcta. Y con esa condición nosotros podríamos calcular, con esta de aquí, la probabilidad correcta de transmisión, ¿no? Entonces eso es equivalente. P de esto de aquí es, voy a poner igual, a la probabilidad correcta, ¿ya? Y en cambio, esta de acá es lo que estamos viendo como la probabilidad de error, o el BAM, ¿ya? Entonces uno es recíproco del otro, porque los dos suman uno, ¿ya? Entonces ahora, en el gráfico nosotros tenemos, o a partir de la ecuación, ¿cierto?, de la probabilidad de error, nosotros lo que tenemos que hacer nosotros es calcular, ¿cierto?, ahora cuánto vale la probabilidad de que la amplitud, ¿cierto?, supere el umbral para obtener la probabilidad de error, o lo que es lo mismo, ¿ya? Calcular la probabilidad de que el ruido tenga una amplitud menor que el umbral. Ahí sería el caso positivo. Entonces, a partir del gráfico que tengo aquí de la ecuación de la campana de Gauss, ¿cierto? Yo tengo ubicado solamente un punto, que es AP medio, ¿ya?
Y ese valor yo lo obtengo como la probabilidad cuando n es igual a AP medios. Lo que nosotros tenemos que buscar ahora, cómo calculamos la probabilidad de que la amplitud de ruido sea mayor que AP medios. Esa es la pregunta que tengo abierta todavía y sin respuesta. Así que, jóvenes, ¿cómo podemos calcular ese valor? Con una integral. Bien, una integral. ¿Y por qué una integral? Porque nos interesa saber el área bajo la curva gaussiana. Excelente. Excelente. ¿Todos se acordaban de eso, no? El área, este de aquí es el área. Esa de ahí. ¿Cierto? Entonces yo lo voy a escribir en palabras. ¿Ya? Es una integral área bajo la curva. ¿Ya? Una integral, ¿cierto? Sobre la expresión P. ¿Ya? La función de probabilidad, la función gaussiana, no la voy a escribir, entre los límites AP medios e infinito. Pero recuerden que la probabilidad llega a ser un valor de amplitud eh, infinita. Por su parte, ¿cómo sería el cálculo de la probabilidad correcta? 1 menos la probabilidad de error, ¿cierto? O una integral, ¿ya? Sobre P sobre ahí está, la probabilidad, ¿cierto? O la distribución de probabilidad de n entre menos infinito y AP medios. Me equivoqué. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Entonces aquí nosotros, esto se traduce en cálculos de área. Esta de acá. ¿Verdad? Y fíjense, si uno hace la integral entre menos infinito e infinito, ¿cuánto nos va a dar? ¿Entre cuántos? Menos infinito e infinito. ¿Sí? 1. 1, muy bien. Esa es la integral. 1. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo era integrar, ¿cierto?, la función gaussiana? Este de aquí. Ya, este de aquí, esta. Ese tiene un nombre, ¿cierto? No se podía calcular. ¿Ya? No tiene, no es una integral definida. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no vamos a poder, ¿cierto?, establecer un cálculo de la integral sobre esta. Yo no sé si lo recuerdan también que para este caso se usaba una versión normalizada. Voy a poner aquí. Porque en el fondo, para nosotros ahora lo que son probabilidades van a ser siempre las áreas bajo la curva. Entonces, se utiliza versión normalizada y una tabla de valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la versión normalizada, ¿ya?, es esta de aquí. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Y el área bajo la curva es una función que se llama Q, ¿ya?, de I. No sé si eso lo vieron. Espero que lo hayan visto. ¿Ya? Y la tabla, ¿ya?, hay una tablita, ¿cierto?, que está en el libro, está en internet, ¿ya?, que permite calcular, ¿cierto?, todos los valores de Q. ¿Ya? Si, por ejemplo, uno tiene Q 1,01 y uno va a la tabla y dice, ah, el valor de Q es 0,1112. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a usar esta tabla, ¿ya?, y la versión normalizada, porque yo le decía que la integral, ¿cierto?, o calcular el área bajo la curva es una integral indefinida, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cada vez que tengamos la necesidad de calcular, ¿cierto?,
la probabilidad de error, nosotros nos vamos a exclusivamente a dedicar a ver la tablita. ¿Ya? Entonces, como nosotros teníamos que aquí tenemos la probabilidad de error, ¿ya? Nosotros lo vamos a calcular. Pero recordando, ¿cierto? El ejemplo que teníamos acá, que tenemos una amplitud, ¿cierto? Para un on-off entre 0 y 2. Entonces, a ver, espera que baje. Estoy sí. Entonces nosotros dijimos, y este me quedó chueco. Ahí está. Entonces dijimos, para el caso del 0, ¿ya? Nosotros tenemos un error cuando la amplitud, ¿cierto?, de ruido es mayor que el umbral. ¿Ya? Entonces, eso se escribe así. La probabilidad de error, ¿ya?, cuando se transmite un 0, ¿ya?, es igual a la probabilidad, ¿cierto?, de que n sea mayor que 1, ¿ya? Porque el ejemplo va entre 0 y 2, ¿ya? Y el umbral está en 1, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, equivale al área sombreada, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que normalizar, ¿ya? Y ahí aplicar, ¿cierto?, la función Q. Vamos a suponer entonces que, lo voy a escribir aquí, lo que nos falta, ¿cierto?, es la desviación estándar del ruido. Yo me voy a dar cualquier valor. Sigma igual a, por ejemplo, a 0,7. ¿Ya? Recuerden que esta tabla de aquí no tiene está normalizada, ¿ya? Entonces nosotros siempre vamos a tener, por ejemplo, en el canal distintos valores de ruido, que son valores distintos de sigma, ¿ya? Y entonces nosotros, ¿cómo hacemos la normalización? Porque ya sabemos, ¿cierto?, que esta probabilidad de aquí está dada por el área, ¿ya? Entonces la normalización se produce colocando el valor que nosotros, ¿cierto?, queremos del umbral, pero dividiendo siempre por el sigma. ¿Ya? Esa es la normalización que nosotros hacemos. Y con ese Q, ¿ya?, nosotros vamos a ingresar a la tablita. 1 partido por 0,7. 1,43. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el 1,43? Entonces uno busca en la tabla. Y de hecho uno podría llegar hasta aquí, ¿ya? Uno busca en la tabla 1,43. Aquí está el 1,4. 1,41, 1,42, 1,43. ¿Ya? Y el valor de probabilidad de error, fíjense, es igual a 0,07636. Hasta ahí, dudas, consultas. Profe, yo me perdí un poquito cuando sacó el valor de sigma. O sea, cuando utilizó la tabla, en realidad, como que no caché mucho. Ah, la tablita de aquí. Esta. Sí, sí, sí. ¿Ya? Uno aquí entra siempre con el Q, con el argumento. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a buscar aquí es dónde está el Q, ¿ya?, del argumento 1,43. Entonces lo que uno tiene que buscar es el 1,43. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es buscar dónde está el primer decimal. ¿Ya? Aquí tenemos el 1, punto 2, punto 3 y aquí tenemos el punto 4.
Y ahí nos deslizamos, ¿cierto?, sobre el siguiente decimal, porque este de aquí tiene acá el primer decimal y aquí el segundo decimal. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos el 1,41, 40, perdón, el 1,41, el 1,42 y el 1,43. Y ese numerito lo copio. ¿Ya? ¿Quedó más claro, no? Sí, ahí sí. Sí. ¿Ya? Entonces, uno puede usar la tabla, pero igual uno puede buscar la función Q en Google, hay un calculador, una calculadora, también se usa MATLAB, ¿ya? Cualquier cosa. ¿Ya? De hecho, uno, hasta aquí, si uno hace un problema, ¿cierto? Hasta ahí ya está correcto. El paso siguiente es un número, ¿no? ¿Ya? Que son equivalentes. O sea, decir Q de 1,43 es lo mismo que 0,07636. ¿Ya? Es como un paso más. Pero fíjense que nosotros tenemos solamente la probabilidad de error cuando transmitimos un 0. ¿Ya? Como son 2 bits, nos falta el otro. ¿Ya? Pero antes de avanzar, yo quiero saber si queda claro o no. Por mi parte, Yo, profe, ahora sí, igual. todo claro igual. Más claro que la agua turbia. ¿Ya? Ya, bueno, son las 9, así que yo quiero dejarlo hasta aquí porque en realidad esta es la mitad, ¿ya? Después nos toca ver cómo calculamos el error para el caso del 1, que es similar, ¿ya? Y de ahí, cómo se calcula el ver, porque este es solamente, como les decía, el error para el bit 0. Luego calculamos el error para el bit 1 y entre los dos calculamos, ¿cierto?, el ver, que es del sistema. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver el próximo lunes. Ya, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces. Bueno, profe, Que estén muy bien. igualmente, Gracias, Bueno, profe. profe. Listo. nos vemos, Chao, chau, profe. chau. Chao. Chao. Chao.